Está con nosotros el doctor Luis Alberto Martínez Aldarriaga, quien es el director ejecutivo de AESA. Doctor, bienvenido a esta mesa de Consejo de Redacción. Buenos días. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días a todos los televidentes y a la mesa de trabajo. Bueno, doctor, hablemos acerca de esa situación para los hospitales públicos, específicamente en el departamento de Antioquia. ¿Cuál es el panorama con la liquidación reciente de estas 2 EPS, pero también con todas esas que se han liquidado en los últimos años? Sí, el panorama sigue estando muy crítico. Ya hemos estado en este espacio en otras oportunidades, sí, casi que anticipando lo que iba a suceder, lo que está sucediendo. Y hoy el tema es más crítico. Primero porque venimos de pasar una pandemia donde se elevaron los costos de operación de los hospitales públicos y privados. Por todo el tema del COVID, se disminuyeron los ingresos a efectos de que no se pudo facturar, no se pudo prestar servicios. Tuvimos varias alertas hospitalarias que nos cerraron los servicios quirúrgicos y demás. Entonces se incrementan los costos, se disminuyen los ingresos y empieza esta serie de liquidaciones de EPS que ya se están declarando en quiebra, estando liquidadas, dicen no tenemos equilibrio financiero, no vamos a pagar ni siquiera lo que reconocimos. Entonces aquí el problema es mayor. Doctor Luis Alberto, aquí hablando antes de empezar el programa, usted me dice que es un círculo vicioso, o sea, no hay salida. La superintendencia sale con bombos y platillos y dice cerramos tal EPS. Claro. Acaban de cerrar Comeva, acaban de cerrar la semana pasada una, pero la pregunta es, la superintendencia tiene una responsabilidad, porque cuando empiezan las denuncias de cientos de miles de usuarios, no me atienden, no hay droga, no hay citas, ¿por qué no toman medidas para que no se vaya creciendo la facturación? Porque luego se declaran en quiebra y los hospitales ustedes quedan colgados. Claro que sí, la débil vigilancia y control, en este caso de la superintendencia, es otra parte del problema. Resulta que el diseño que tiene el sistema de salud, pues se le dio un aire adicional a las EPS, eso lo comentamos en otro espacio. Sí, señor. Hace 7 años, en el 2014, se expidió un decreto que les dio 7 años a las EPS para que pudieran cumplir sus indicadores financieros. ¿Cierto? Una cosa que es ilógica. Si yo voy a manejar unos recursos públicos importantes, tengo que tener una seguridad financiera desde el inicio de la operación. Solidez. No que me den 7 años para cumplir. No cumplieron con esos indicadores y vienen entonces las liquidaciones, que llegan tardíamente. Doctor Zapata, ¿en qué se refleja esta crisis que están viviendo los hospitales, estas deudas que les impiden hacer en la prestación del servicio? Bueno, el problema es que los hospitales públicos como los privados tenemos que salir a vender servicios y producto de la venta de esos servicios, cuando nos pagan, por fin nos pagan, podemos pagar los médicos, las auxiliares de enfermería, comprar los medicamentos, pagar la tecnología, etcétera. Entonces, claro, aguas abajo, como dicen los economistas, tenemos unos pasivos enormes. Claro. Los pasivos en el departamento de Antioquia, es decir, las deudas que tienen los hospitales públicos con el talento humano, con los proveedores de medicamentos y demás, llega ya al billón de pesos. El billón de pesos. Entonces, esas deudas son muy ciertas. O sea, estamos más o menos 950.000, 260.000 millones. Entonces, es muy crítico porque entonces empiezan las quejas de los empleados, no me pagan, yo no voy a trabajar, claro. El proveedor de medicamentos no le voy a despachar medicamentos, entonces empiezan la escasez en las farmacias. Claro. Entonces, claro que hay una afectación directa en la ciudadanía que no recibe el mejor servicio de salud. Doctor Luis Alberto, con todo este panorama y teniendo presente que es un círculo vicioso, como ya lo han dicho, ¿usted cómo ve el panorama? No me atrevo a decirle si cree en la reforma a la salud, porque sé que sí, sé que usted sí cree en esa reforma que se necesita, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma se requiere esa reforma? Sí. Primero es que necesitamos sacar al sistema de salud de la mercantilización de los servicios, de esa compraventa. Y el Estado tiene que retomar la planificación de los servicios, ¿cierto? Hoy la planificación se le entregó al mercado, ¿cierto? Entonces, el mercado no sabe de necesidades en salud, ¿cierto? El mercado sabe de ganancias, sabe de utilidades, ¿cierto? Y por eso la discusión principal es siempre la cartera, ¿cuánto deben? Porque claro. El centro es ahí, el centro no está en la atención de la población. Entonces hay sistemas de salud distintos al nuestro que priorizan el territorializar la salud. Entonces yo cojo el suroeste, los 376.000 habitantes del suroeste en los 23 municipios, e identifico ahí de qué se enferman, de qué se mueren, sé si tienen agua potable, si comen bien, si tienen buen empleo, si tienen buena educación, porque esos determinantes sociales inciden en el bienestar de la población. Y fuera de que hago un control de esos determinantes, tengo una red de servicios de salud, de hospitales públicos y privados que atienden allá en el territorio. O sea, hay un diseño distinto, ¿cierto? Y se financia de manera directa, ¿cierto? Una cosa similar, entre comillas, como lo que pasa con la educación. Imaginémonos que la institución educativa de Manrique, por ejemplo, el rector tuviera que andar detrás de la EPS, la educación, venga, págueme para yo poder ir a pagar los profesores, a poder comprar los marcadores de las tistas. No, hay una financiación directa del Estado. Entonces, una cosa similar debe ocurrir con el sistema de salud colombiano. Doctor, pero es que es un tema
que es estructural. Es decir, uno ve estos candidatos a la presidencia que no hablan de nada, el sistema de salud, porque eso va de la mano también del otro tema, del sistema de seguridad social en Colombia. O sea, los hospitales son las IPS donde se presta el servicio. ¿Quién les paga a ustedes? ¿Quién paga por el que no tiene dinero? ¿Quién paga por el que está vinculado y paga? O sea, esa reforma es estructural. ¿Han hablado ustedes con presidentes, con candidatos a la presidencia, con políticos? Porque esta reforma, usted lo decía, eso se vuelve una bomba de tiempo y lo que va a llevar es que se cierran hospitales públicos y se cierran hospitales privados, porque el tema es que se tienen que funcionar como empresas y si no tienen ingreso, pues cierre. Exactamente. Entonces, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo muchas propuestas, múltiples propuestas que han naufragado en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque aquí detrás hay un interés económico. El hecho de manejar en el sistema financiero alrededor de 55 billones de pesos al año, pues obviamente es una cosa muy atractiva para los banqueros que retienen los recursos por allá, que los ponen a rendir en otros negocios, en otros portafolios financieros y que no fluyen los recursos para donde debe ser, que es pagarle al recurso humano en salud, proveer buenos espacios para poder atender mejor la gente. Entonces, si no quitamos esos peajes que hay por allá y no pagamos directamente, no quitamos esa intermediación, pues no vamos a solucionar este problema, que es un problema sistemático. Doctor Luis Alberto Martínez, yo ahorita le cambié su apellido, me disculpa. Dijo Zapata, él miró raro, Le pero dije bueno. Zapata, sí, doctor Luis Alberto Martínez. ¿Cuál es el paso que ustedes esperan en esta unión de hospitales, en este llamado que están haciendo? Un paso concreto para poder respirar un poco en medio de esta crisis. Sí, pues desde los hospitales públicos estamos trabajando en una política de fortalecimiento hospitalario. Hay una iniciativa aquí a nivel departamental que ya la conoce la Gobernación de Antioquia y hay una iniciativa a nivel nacional. Y entonces nosotros llamamos, venga, tenemos que desactivar unas bombitas. Y una desactivada de esas bombas es cómo garantizamos que el Estado responda por estas deudas que de alguna manera al omitir las funciones de inspección, vigilancia y control, pues causó un deterioro patrimonial y financiero en los hospitales públicos y privados. Venga a ver cómo resarcimos, cómo apagamos este incendio. Y seguidamente, cómo organizamos un mejor sistema de salud que priorice el cuidado de las personas. Doctor Luis Alberto, aquí la cuestión que muchas personas se hacen es ¿para dónde se va la plata? Pues si mensualmente se está cotizando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué algunas EPS sí cumplen con ese pago a los hospitales y por qué otras no? Hay de todo. Un tema tiene que ver con la débil organización de los servicios, ¿cierto? Si no tenemos redes resolutivas que rápidamente identifiquen el diagnóstico del paciente y lo traten rápidamente, pues ese diagnóstico no se trata, ese paciente se agrava y se vuelve más costoso atenderlo. Entonces hay que tener un buen modelo de atención que haga énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad y en la atención oportuna. Entonces hay unas EPS que tienen mejores modelos de atención que otras, pero tenemos una discriminación de la población en lo que es hoy un derecho humano fundamental. La salud es un derecho humano que se le debe garantizar a todos los residentes en el país. Seamos unos un poquito más negritos que otros, tengamos recursos o no tengamos recursos, a todos de manera universal, como el derecho a la vida. Sin embargo, aquí eso todavía no hemos llegado a eso, porque todavía tenemos una población que es pobre y vulnerable, las metemos en unas EPS, hay otra población que tiene más recursos, entonces se mete a otras, hay otras que tenemos un poquito más de recursos y compramos pólizas privadas. O sea, hay una segmentación de la población, una discriminación según la capacidad de pago. Entonces necesitamos territorializar y pasar de un seguro individual a un seguro colectivo, ¿cierto?, que contribuya a la garantía de un derecho fundamental. Doctor, pero eso no va a pasar. O sea, vamos a hablar con usted hoy, volvemos a hablar en 6 meses, volvemos a hablar en un año y no va a pasar. Y no va a pasar porque usted dice claramente, lo tiene claro, un tema de negocios. Ustedes en Antioquia, ¿cómo han trabajado? Porque nos va a tocar hacer eso. Antioquia genera un modelo entre instituciones públicas y privadas y genera un modelo distinto. ¿Es posible pensar en eso, los hospitales públicos y privados, generar lo que usted dice, ya saben el diagnóstico, trabajar ustedes y decir, oiga, venga, hagamos en Antioquia este modelo nosotros, nos tocó a nosotros hacer cómo esa relación entre los hospitales públicos, los privados, cómo se analizan, cómo ustedes vetar algunas EPS, tratar de decir, es que esa plata está perdida, busquemos alianzas entre nosotros mismos porque les toca ir a ustedes. ¿Se puede pensar en eso? Sí, parte de eso se está haciendo y se ha hecho, y si no estuviéramos peor, claro. ¿Cierto? El tema es que de alguna manera los paisas decimos quien tiene la plata pone las condiciones. Sí, señor. Y resulta que los recursos van a un intermediario que se llama EPS, sí. Y ahí hay unas condiciones distintas, ¿cierto? De intermediación financiera, de poner a rentar recursos en portafolios, que obviamente esos recursos se van para otro lado. Sí, claro. Ahí tenemos el caso de Salucop.
Salucop dejó un deterioro patrimonial, un desfalco, que lo comprobó la Contraloría General de la República, de 1.5 billones de pesos, ¿cierto? Y ustedes se acuerdan del cartel del Fosiga, del cartel de Claro. ASEMI, Sí, señor, etcétera. Pues, sí, o sea, señor. esto ha pasado del cartel de la hemofilia, porque también aquí cada uno de los actores tiene la posibilidad de desviar recursos, porque tenemos la atomización de 55 billones de pesos, con múltiples ordenadores del gasto, que con una firma, un gerente de hospital, un gerente de EPS, un secretario de salud, un auditor médico de una EPS, autoriza o no autoriza que se paguen 1.000 millones, 2.000 millones. Entonces, eso no lo controla nadie. Doctor Luis, por aquí uno de nuestros televidentes plantea una inquietud que me parece interesante y es el impacto en las EPS que logran sobrevivir y que les toca recibir a los usuarios de las que liquidan. Sí, es un impacto crítico, primero porque no tiene las capacidades operativas, ¿cierto? No están muchas en los territorios. Ahora, por ejemplo, hay un problema que se agrava con Medimás, no tanto aquí en Antioquia, en el eje cafetero. El eje cafetero Medimás, pues era, digamos, quien más afiliados tenía al régimen contributivo y régimen subsidiado, ¿cierto? Entran unas EPS que no están allí, que no tienen oficinas, que no tienen contratos, entonces es mucho más difícil, no conocen el territorio, ¿cierto? Por eso es que ahí este problema, esta solución mejor, puede ser peor que la enfermedad, puede ser peor que el problema, ¿cierto? Como en su momento lo dijimos cuando salió Salucop, Sí. que le pasaron 4,5 millones de afiliados a Café Salud, ¿cierto? Quien era el interventor de Salucop pasa a ser el presidente de Café Salud y hoy está en la cárcel. Hoy está en la cárcel por malos manejos. Y luego entonces hay problemas en Café Salud y se decide vender de manera urgente a Café Salud y se transforma en Medimás. Fue peor el remedio que la enfermedad. Bueno, doctor Luis, y con el tema de estas deudas, ya lo escuchábamos por parte de representantes, voceros de clínicas y hospitales privadas, a los públicos, ¿cuál es la deuda que les deja Medimás y Comeva? Y esto Comeva. puede representar un riesgo financiero pues catalogado como grave para algunas instituciones. Sí, claro que sí. Mire, la deuda solamente en Antioquia llega a los 230.000 millones de 200. pesos. ¿Esa es la de las- Medimás? No, de todas las De todas, liquidadas. sí. 230.000 millones. Hoy la deuda con los hospitales del departamento llega al billón de pesos, los Increíble. hospitales públicos. De esos, el 23%, 230.000 millones, es de EPS liquidadas. Es decir, póngale una X a eso, que eso ya no se va a recuperar. O sea, plática se perdió. Se perdió. Y decíamos ahorita que los pasivos, es decir, las deudas de los hospitales, llegan a los 950.000 al billón de pesos. Es decir, si nos pagaran todo lo que nos deben, que se puede pagar, no tendríamos con qué pagar lo que nosotros debemos, ¿cierto? Imagine cada uno de los televidentes que nos ven. Si tiene una deuda de 10 millones de pesos y la tiene que pagar este mes, pero su salario no llega sino a 5 millones de pesos, no va a pagar esa deuda, ¿cierto? Es una cosa parecida, nos sucede a los hospitales. Y a nivel nacional la cosa es más crítica. A nivel nacional a los hospitales públicos se les adeuda 2.7 billones de pesos de todas las liquidadas. Entonces ahí están los Salucop, los Medimás, etc. Solamente el grupo empresarial Salucop a los hospitales públicos de Antioquia les quedó debiendo 110.000 millones de pesos. 110.000, solamente Salucop. Pero bueno, y el ADRES, porque se supone que la administradora de riesgo, ahí hay una plata, porque el gobierno ha dicho, tranquilo, vamos a mirar qué plata hay, vamos a ayudarle, no va a alcanzar. Pero el ADRES, ven ustedes con claridad que se está moviendo para pagarle de lo que hay en ese fondo dinero a los hospitales, o eso también es Sí. una cortina de humo. Pues ese dinero es muy medido, ¿cierto? Es muy medido porque ahí es donde llegan las cotizaciones de las personas que tenemos un empleo, tenemos un contrato, sí. que estamos afiliados al régimen contributivo, y lo que les pasa del presupuesto general de la nación. Y entonces eso llega de alguna manera con una medida, ¿cierto? Entonces aquí se pone a las EPS a que hagan una contención de costos para que la ADRES no se quiebre, ¿cierto? Entonces se hizo un esfuerzo adicional en este gobierno con el famoso acuerdo de punto final, donde el Estado dijo, yo voy a reconocer que aquí tuvimos más gastos. Entonces a nivel territorial los departamentos no tenían con qué pagar, entonces resultó unos recursos y se ha venido pagando lo que estaba por fuera del plan de beneficios. Eso lo ha salvado. Eso se ha mitigado la crisis, ¿cierto? Hubiera sido peor, pero obviamente como este es un problema continuo que no se soluciona, se apagó el incendio, pero sigue el problema y estamos de alguna manera, como se dice,
La fiebre no está en las sábanas. Tenemos que buscar son las causas raíces para poder solucionar el problema definitivamente. Doctor Luis Por Alberto Dios. Martínez, pues a usted muchas gracias por entregarnos ese contexto. Es crítico, muy Nos grave deja la muy situación tristes. financiera Sí. de los Sí, el titular hospitales es que están y graves los clínicas. hospitales. Están graves, Están graves. están Señor. graves y estaremos atentos y pendientes cómo se mueve también el nuevo Congreso de la República con el tema de la reforma a la salud. Doctor, muchas gracias. Muchas Feliz gracias. día. Bueno, a ustedes muchas gracias, a los televidentes un feliz día. Y aquí